Bueno, yo le voy a contar mi testimonio, ¿no? O sea, yo conocí al Señor estando en la universidad. De cuando yo empecé la universidad, mi papá, como se iba a trabajar en el camino, me dejaba en donde estaba estudiando, ¿no? De todo mi salón, yo llegaba temprano. Las clases empezaban como a las 8 y yo llegaba siempre a las 7. Entonces ahí conocí a un amiguito que era de limpieza y él me empezó a predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido respeto por las cosas de Dios, ¿no? Porque mi tía era cristiana y también una amiguita de mi salón lo era. Entonces ellas me hablaban también de las cosas de Dios, entonces yo siempre tenía un respeto cuando alguien me hablaba de Dios, ¿no? Y de pronto ellos me invitaron a una reunión que dentro cristiana que había dentro de la universidad. Entonces muchas veces yo siempre le decía que no, no puedo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque yo me dejaba influenciar por mis amigas también de mi salón, ¿no? Me decían, ¿cómo te juntas con ese grupo? Que te están lavando el cerebro. Y también pensaban mal porque algunos de ellos eran en su mayoría varones y ya me metían ideas y yo me dejaba influenciar. Pero me acuerdo que pasaron así los días, a veces yo habré ido 2 o 3 veces porque a veces me sentía presionada, ¿no? Y iba a la reunión, ¿no? Pero como que no me hallaba por la influencia que tenía de estas chicas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que en esos días, en mi familia, mi papá se accidentó, siendo un 31 de diciembre, en lo que iba a haber una reunión familiar en mi casa, ¿no? Porque antes en mi casa se reunían para tomar, hacían reuniones, no así secularmente, pero siempre terminaban en tomadera y todo eso. Y me acuerdo que un 31 de diciembre en mi casa estábamos limpiando y de pronto como a las 5 de la tarde tocan la puerta y yo salgo pues, ¿no? Abrir y resulta que había un abuelito que estaba en la puerta y nos estaba avisando que mi papá había tenido un accidente y él había cogido el DNI de mi papá y como en el DNI decía la dirección, había venido caminando hasta mi casa, ¿no? Para decirnos que mi papá lo habían llevado al hospital. Entonces, nosotros con mi mamá nos movilizamos con mi hermano y nos fuimos y realmente, miren, cuando llegamos al hospital no le habían estado atendiendo a mi papá. Mi mamá, como sabía de primeros auxilios, le dio la reanimación y mi papá pudo botar toda esa sangre acumulada que tenía y de ahí mi mamá se comunicó con una clínica donde mi papá estaba asegurado y mi mamá se fue en la ambulancia, yo me fui aparte, ¿no? Y ese día yo de rodillas le pedí a Dios, Señor, salva a mi papá. Yo te entrego mi vida y te entrego la vida de mi familia y te prometo que voy a ser valiente en seguir tu camino y te voy a buscar donde yo te voy a buscarte, ¿no? Y fueron días muy duros, muy difíciles, porque toda nuestra vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Y yo empecé a buscar a Dios. Yo decía, Dios tiene que estar en un lado. No me daba cuenta que Dios ya me estaba buscando a mí. Me acuerdo que me iban a invitar a una reunión, que no era cristiana y nunca se dio esa reunión.
Me acuerdo que también llegué a ir a una iglesia católica en mi búsqueda por encontrar a Dios. Y saliendo de esa iglesia, era una iglesia, me acuerdo, católica, la misa fue bonita, todo, el padre habló cosas realmente impactantes, pero cuando salí de ahí escuché cómo las personas rajaban y hablaban cosas o sea, no eran transparentes y salí más confundida de ahí, ¿no? Entonces yo decía, no me voy a rendir, yo sé que Dios tiene que estar en un lado y voy a seguir buscando. Y en una de esas, mis amigos de la universidad, dos de ellos, me invitaron a una iglesia, ¿no? Y me dijeron, Tere, te vamos a invitar y te vamos a llevar a esta iglesia que estoy seguro que te va a gustar. Y dicho y hecho, fuimos ahí y me impactó tanto, tanto, que vi gente de todas las edades, jóvenes, adultos, familias, todos, no importaba cómo fueran vestidos, que estaban alabando a Dios. Y el lugar estaba tan, pero tan lleno que no había asiento. Y con ese lugar tenía 2 pisos y fuimos al segundo piso porque estaba lleno. Y de ahí, cuando hicieron el llamado, yo pasé adelante, solita me levanté, mis amigos no me dijeron nada. Y recibí al Señor y me acuerdo que el pastor dijo, detrás de ustedes hay unos consejeros, y detrás mío había una consejera que yo la veía como un ángel, ¿no? Y nos pusimos a compartir, a conversar tanto, y ella me empezó a contar, sí, mi esposo es el del bajo. Y tanto conversamos que prácticamente cuando nos dimos cuenta eran las últimas de la iglesia, la mayoría ya se habían ido. Y tanto sentí la presencia de Dios que a partir de ese momento empecé a ir sola a la iglesia, ¿no? Y con el tiempo, mi mamá, por seguirme, llegó a la iglesia, porque mi mamá pensaba que yo estaba reuniéndome, no sé, pues, ¿no? Como las reuniones eran de noche, mi mamá pensaba que yo estaba yendo a otro lado. Pero en una de esas que me empezó a seguir, se le llama células, porque nos reuníamos en una casa y ahí las hermanitas le compartieron y ahí mi mamá conoció al Señor. Y de ahí, yo me agarraba mucho de la palabra que decía, yo en mi casa serviremos al Señor, y todos los días que estaba en mi célula, yo decía, la hermanita decía, vamos a orar, y yo siempre levantaba la mano, sí, podemos orar por mi familia, siempre yo decía, podemos orar por mi familia, todas las veces, desde antes que me siguiera mi mamá, ¿no? Y yo me agarraba de esa promesa y decía, yo en mi casa serviremos al Señor. Pasaron 3 años y mi mamá me siguió y ahí se entregó al Señor. Y después mi mamá lo trajo a mi papá, y de verdad para mí fue un milagro de verdad poderoso ver cuando mi papá y mi mamá pasaron adelante a recibir al Señor. Y fue tan emocionante porque vi la promesa de Dios cumplida en mi vida. Actualmente mi hermano también ha recibido al Señor, pero ahí estamos orando para que Él se consagre más. Entonces, la oración es poderosa, hermanitas. No dejemos de creer, porque el Señor cumple sus promesas y siempre insistamos. Y yo les digo que esa promesa se cumplió en mi vida, y así lo va a hacer en este tiempo con toda mi familia, en el nombre de Jesús.